Bienvenidos al módulo 2. Este módulo habla sobre las perspectivas teóricas en psicopatología, es decir, las diferentes perspectivas o ideas, enfoques que hay acerca de la psicopatología en diferentes teorías. Ustedes tienen una serie de PowerPoints, una serie de enlaces que les pueden ayudar para entender mejor este concepto. Voy a darles un plano algo general para poder ir a lo específico en la medida que ustedes vayan aprendiendo. La psicología propiamente dicho como disciplina, obviamente como otras disciplinas, tiene diferentes perspectivas teóricas y métodos con que analizar o trabajar su temática o en este caso a las personas. Así que los objetivos que tenga la psicología son múltiples. Aquí solamente hablaremos, por ejemplo, porque nos vamos a referir a la parte psicopatológica, que ya lo hemos visto, el concepto de psicopatología ya lo manejamos en el módulo 1. Vamos a conocer las diferentes perspectivas psicopatológicas y también algunos de los principales métodos de investigación que se pueden utilizar para abordar ese tema. La psicopatología, como ya ustedes saben, pues ya lo hemos analizado, ya lo hemos trabajado, pero vamos a ver otras bases, en este caso del comportamiento. Por ejemplo, otras principales perspectivas psicológicas en el estudio de las bases del comportamiento humano. Por ejemplo, podemos hablar de la parte biológica, los conceptos netamente de la psicología con base biológica, la psicología social, o las bases sociales, no solo las biológicas, sino las sociales, el psicoanálisis que ustedes han oído de muchas formas, que todas se refieren al comportamiento humano, la psicología cognitiva, que está bastante vigente hoy en día, la humanística, que ya tiene un tiempo de existir y que todavía se sigue utilizando, y el conductismo, que prácticamente es una de las que ha tenido mayor influencia, que ha existido por mucho tiempo y que a pesar de que hayan salido otras, pues su gran influencia todavía continúa con los aspectos del castigo, con los aspectos de refuerzo, es decir, la perspectiva conductista se mantiene y por eso ahora también hay una unión entre lo cognitivo-conductual, que es, digamos, un poco más moderno, utilizando también los conceptos del conductismo, llevándolos al aspecto cognitivo para que la persona tenga mayores saberes o entender de por qué hace lo que hace. Continuando con esto, podemos ver que dentro de la perspectiva biológica podemos encontrarnos con varios aspectos como el supuesto de partida de las perspectivas biológicas es que el individuo humano existe gracias a la capacidad de los antepasados que tuvimos en antropología, que es otra de las materias que el psicólogo inevitablemente debe estudiar y debe saber, que utilizaron estos primeros para adaptarse. Así que lo que tenemos es, según la perspectiva biológica, es el recuerdo, el antepasado, la línea a seguir que tuvieron nuestros primeros primates o hombres o casi homo sapiens que primero existieron y que como en lo conductual en un ambiente cambiante y hostil. Por ejemplo, por darles un ejemplo, la conducta agresiva. La conducta agresiva tiene una explicación biológica antropológica. Era necesario cuando nosotros estábamos empezando a pasar a ser antropomorfos, a ser humanoides, a tener una diferenciación del resto de las especies, al llegar a ya un nivel cognitivo en el uso de nuestro pensamiento, nuestra creatividad, etcétera. Cuando comenzamos a utilizar eso, nosotros nos dimos cuenta de que la agresividad era importante para defenderse, para conseguir comida, para prevalecer, incluso de otras especies o de otros antropomorfos o de otros humanoides también. Desde ese momento fue imprescindible. Para la evolución, para continuar, para prevalecer, fue necesario el uso de la agresión. Entonces la biología hoy en día echa mano de que nosotros tenemos eso muy arraigado en nuestra
herencia biológica, y que por eso pues se pueden, entender conductas de tipo agresivas porque viene con nosotros. Obviamente estoy hablando solo de la perspectiva biológica, que quede claro, todavía no hemos entrado en otros conceptos. Los supuestos metateóricos de base, metateóricos que van a más allá de la teoría, que subyacen debajo de una perspectiva biológica como base del comportamiento, es que primero es lo racional versus lo irracional, luego lo consciente versus lo inconsciente, mente versus conducta, naturaleza versus ambiente, estabilidad versus cambio. Establecer cuál es el objeto específico de estudio para comprender y explicar el comportamiento y decidir qué métodos son los adecuados para realizar el estudio. Entonces, para nosotros es muy importante que tomemos en cuenta el supuesto de partida de la perspectiva biológica. El individuo humano existe gracias a la capacidad de los antepasados para adaptarse tanto en lo biológico como en lo conductual en un ambiente cambiante y hostil, como ya lo habíamos visto anteriormente. Para llegar a conocer el porqué del comportamiento humano hay que estudiar los factores biológicos. No podemos separarlos. Sin embargo, la perspectiva biológica le da una importancia fenomenal. Antecedentes a esta perspectiva tenemos varias. Tenemos estudios de los factores fisiológicos relacionados con la conducta en el siglo XIX, la teoría de la evolución 1850, la nueva visión del individuo de Charles Darwin en el origen de las especies, la misma selección natural, no solo de los rasgos físicos heredables, se conservan si aumenta la probabilidad de supervivencia de la especie, sino también las conductas. Es decir, que si la especie prevalece, muchas de sus conductas biológicas o rasgos permanecen también, porque eso fue lo que los ayudó a prevalecer. La psicología y la fisiología y la psicología comparada, ¿sí? Esos son aspectos que nos ha ayudado a entender. Luego viene la perspectiva psicodinámica, que todos conocemos profundidad. Los supuestos de partida de ella son el comportamiento estado determinado por los conflictos internos, los motivos, los conscientes e inconscientes y las defensas psicológicas que desarrollamos para afrontarlos. La conducta es un reflejo de los conflictos psicológicos. Eso es básicamente lo que plantea el psicoanálisis. Los antecedentes están, obviamente, en Sigmund Freud, porque él cuestiona la idea predominante en su momento del ser humano como criatura racional y civilizada, introduce a la idea, el individuo irracional. Muchos factores que influyen en la conducta humana pasan por inadvertidos en el sujeto. Le da un énfasis muy grande, el psicoanálisis da un énfasis muy grande a lo inconsciente. Y pues esto se creó toda una teoría del psicoanálisis y las escuelas psicodinámicas. La psicología cognitiva. La psicología cognitiva parte del supuesto que el hombre procesa en su mente la información, la evalúa y reacciona en función de planes y previsiones. La conducta está controlada por el pensamiento y la planificación, ya no tanto por el concepto solo inconsciente, nada más, ni tampoco por una perspectiva netamente biológica de supervivencia. Tiene bastante antecedente en el estructuralismo de Bohm, que fue el que creó en Leipzig en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental. También tenemos la teoría del funcionalismo de W. James, la psicología de la Gestalt de Kohler, el desarrollo del pensamiento de Piaget, la lingüística de Noam Chomsky, la teoría de la comunicación, la teoría de la computación que existe hoy en día. Y allí también tenemos base como la cognitiva experimental, psiconeurología y ciencia cognitiva. Pareciera que fuéramos como en un nivel de ir aumentando cada vez nuestra capacidad de pensar. Es decir, que partimos de una idea biológica, entramos en una idea inconsciente y luego pasamos a una idea cognitiva. La psicología conductista, en este caso, los supuestos de partida es que el influjo del ambiente externo modela y estimula la conducta. No estamos solos, nos influye el ambiente. La conducta depende de dos factores que intervienen simultáneamente: la forma en que fue condicionada